Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. El oculto secreto o el secreto solapado detrás de las bioresinas de Casio, que es un tema del que poco se habla. Es cierto que se habla bastante y se ha hablado bastante sobre las bioresinas y las de Casio también, pero no desde un punto de vista como tan profundo como queríamos tratarlo aquí en Relojes Electrónicos. Y para eso quería pues hacer este podcast y relataros algunas de las cosas, algunas evidentes pero que no nos damos cuenta y otras no tan evidentes y que son un poco oscuras o rozan un poco el oscurantismo, un poco las tácticas o las estrategias conspiranoicas. Y creo que bueno, que está bien, que estaría muy bien, tanto para los aficionados de Casio como a los de la relojería en general y también digital, obviamente, pues abrir un poco el debate y crear un poco o encender un poco la mecha para generar un aspecto por lo menos un poco crítico. Veréis los plásticos, el PVC, pero los plásticos en general, desde la pandemia de la COVID-19, del coronavirus, sufren una bastante dificultades. Es llamativo porque no es el titanio, no son productos estratégicos como ni peligrosos, ni etcétera, no son cobalto, no es el cobre, no es el litio, pero algo tan común como los plásticos que nos parece tan fácil y que de los cuales estamos rodeados y que nos parecen eso muy fáciles de conseguir, pues resulta que no lo es tanto. Están atravesando un periodo de bastante escasez. De hecho, algunas de las compañías, entre ellas, empecemos. Algunos países europeos, principalmente España, está teniendo muchos problemas en su industria del procesado de plásticos. Por la competencia, por la escasez, por la dificultad a acceder a materias primas desde la guerra de Ucrania. Rusia ha cortado el grifo y lo que nos prometían de Estados Unidos pues no es lo que era, que ya sabéis que Estados Unidos decía da igual que se quede sin gas ni petróleo ruso Europa porque los vamos a suplir mediante barcos, y resulta que ahora pues en realidad Europa está pagando hasta las armas que le vende Estados Unidos a Ucrania. O sea, Estados Unidos se forra, Ucrania obtiene las armas y Europa paga el pato, los tontos de turno. Y luego hay países como Francia que está ardiendo porque tiene un déficit brutal, pero sin embargo siguen apostando el 5% del Producto Interior Bruto a las armas y siguen dándoles miles de millones de dólares a Ucrania para comprar armas. O sea, es algo que no se entiende. La gente de tu país está pasando hambre, no llega ni a finales de mes ni a mediados de mes, y resulta que tú estás pagando, que estás comprando armas y estás dando dinero para armas para otro país. Y le estás comprando armas a otro país, a Estados Unidos, para hacerse para hacerse rico. O sea, para hacerse rico con esto, claro. Y España es uno también de los países que más está sufriendo en este caso la escasez de materias primas para el plástico. De hecho, en las asociaciones de productores de plásticos y de fabricantes y manipuladores de plástico están hablando de cierres de factorías y de empresas, y con bastantes puestos que pueden acabar, gente que puede acabar en la calle sin trabajo. Y han enviado algunos escritos a la Unión Europea para que pongan a nivel legislativo y, y a nivel normativo facilidades y no tantas piedras en el camino para ayudarles, porque si no se va a acabar la industria del plástico o va a quedar bajo mínimos. Está sufriendo muchísimo y es curioso porque todos hemos oído hablar o habíamos oído hablar del problema de los medicamentos en Europa, que tienen mucha escasez, problema del combustible, mucha escasez, problema de ciertos
productos tecnológicos, mucha escasez, pero del plástico no se oye casi hablar fuera del ámbito más cercano a este segmento, pero sí, ocurre. Y os decía, os hablaba del coronavirus porque esto empezó con el coronavirus. Las redes de distribución se tensionaron mucho y los fabricantes de productos médicos necesitaban mucho plástico. Luego vinieron diferentes conflictos, las crisis del canal de Suez y ahora la guerra de Ucrania. Todo eso ha formado una especie de polvorín y ha hecho que las cadenas de producción y distribución de plástico pues sufran muchísimo. Sobre todo plásticos bastante sofisticados. Lo que se sabe con certeza es que se han reportado bastantes subidas de precio en polímeros como el polietileno, el polipropileno, el PVC y otros, que son los usados principalmente para empaquetamiento, lo que se denomina packaging, la automoción y los envases. Que esto, como os digo, es muy importante porque envases es que de plástico es la mayoría. Yo suelo adquirir bastantes bolsas de sistemas de embolsamiento, vamos. Y contactando con fabricantes chinos, pues había observado que era una subida de precio y yo pensaba, pero si son bolsas de plástico que siempre están súper baratas, ¿cómo los lotes estos ahora son tan caros? Incluso bolsas súper pequeñas, de tamaño muy pequeño. Y claro, cuando ves esto, lo que está pasando a nivel global en el mundo de los polímeros, pues te das cuenta de cómo están las cosas, de lo difícil. A lo que os decía de los altos precios de las materias primas se unen además problemas logísticos, los de la cadena de suministros. Con la pandemia, las tormentas que ocurrieron en muchos países, los bloqueos en las rutas de transporte, como os decía, el canal de Suez, pero también el cierre de puertos, la falta de contenedores, que es también otro grave problema. Todo eso ha generado cortes de producción, demoras, pérdida de capacidad, roturas de stock. Vamos, ha sido como una tormenta perfecta. A eso se une lo que os comentaba, los incrementos del coste de la energía y del petróleo. Los plásticos, al fin y al cabo, se derivan de hidrocarburos, del petróleo y del gas natural. Cuando el precio o la disponibilidad, no solo el precio, de esos insumos básicos suben o se vuelven inestables, como ha ocurrido durante bastantes temporadas estos últimos meses, impacta directamente al coste de producción de plásticos y esto lleva en peligro también a las empresas. Y las tormentas de invierno en Texas, en Estados Unidos, paralizaron plantas petroquímicas que también se encargan de producir materias primas. Y esto en concreto afectó a la producción de etileno, que es una materia clave, una materia prima clave para la producción, para que luego las fábricas de procesamiento pues se realizan los productos finales de plásticos, pero también afectó a plantas de PVC y demás. Tanto es así que en España tienen problemas de exportación, de importación, problemas de todo, y de producción de polímeros bastante graves. Es cierto que la escasez se siente más fuerte en ciertos polímeros específicos, como los que están con ciertas adiciones químicas y que son más profesionales, como los que son retardantes de llama, que se utilizan para antiincendios, y que no todos los plásticos sufren igual. Los plásticos más comunes, los que se utilizan para envases, para tuberías, pueden tener más alternativas o pueden suplirse por plásticos menos exigentes, que tengan menos requerimientos técnicos, mientras que los plásticos médicos, más especiales o con tolerancias altas, se ven más afectados por esto, porque claro, las fábricas que los producen, pues no hay tantas y las exigencias son mayores. A largo plazo, las reservas estratégicas, que también las hay de plásticos y que deberían haberlas cada vez más, la diversificación de proveedores y el reciclado se prevé que van a jugar un papel fundamental. O sea que en plásticos, materias primas para fabricar plásticos, también va a tener que haber los países reservas estratégicas. Porque si no,
Si no, las empresas no van a tener ninguna posibilidad de adaptación. En muchos lugares se observan, por lo tanto, retrasos, subidas de precios, escasez de algunos productos de plástico, especialmente los que están hechos con aditivos especiales, o los que se producen lejos y necesitan transporte largo o caro. Para el PVC también hay muchas señales de presión, antes sobre todo, pero también ahora, con las interrupciones petroquímicas y la subida de las materias primas. Hay una especie de efecto de bola de nieve con todo esto que hace que al final, por una parte o por otra, acabe afectando a los plásticos. Aunque en lo que a nosotros respecta, en las cajas de relojes que suelen fabricarse con resinas termoplásticas como el ABS, con el policarbonato como el PC o mezclas de PC y ABS, que estas son las que se utilizan principalmente las marcas chinas, SKMei, Naviforce, Sanda, pues no sufren tanto que las hechas con poliamida, con nylon reforzado con fibra de vidrio, etcétera, como son las que utiliza Casio. Aunque todas esas resinas provienen de la misma familia petroquímica que el PVC, y en las materias básicas de estas, como el estireno, el butadieno o el carbonato de bisfenol A, pues tienen problemas en toda la cadena logística también. Un dato para que os fijéis, el kilo de resina pura de ABS, de policarbonato, de nylon, en algunos años después de la pandemia, llegó a duplicar su precio en Europa. En concreto el ABS, el plástico ABS llegó en Europa, o sea, el plástico que nos venía de fuera de ABS llegó en Europa a duplicar el precio. Y fábricas en China, en Malasia, en Vietnam dependen totalmente de esas materias, así que si el coste sube o hay escasez, pues van a retrasar entregas o reducir tiradas. Es cierto que, bueno, para los relojes el impacto suele ser menor en el precio final, porque una caja de resina pesa muy poco, son gramos. Y aunque la tonelada de ABS se suba a 500 euros, pues eso no debería traducirse en mucho para el reloj, debería traducirse en céntimos. No en muchos, excepto en aquellas marcas que trabajan con márgenes ajustados o que trabajan con alta calidad, donde tienen que a veces reducir la calidad, lo mismo con los alimentos, pues a veces reducían la cantidad de alimentos. Casio sí que reconoce globalmente que tiene riesgos con materias primas, esto es algo que la compañía expresó públicamente. Y de hecho en la cadena de suministros de la propia página de Casio, la Supply Chain Management, Casio menciona que están reconociendo la urgente necesidad de reconstruir las cadenas de suministro sin estar constreñidos por las normas del pasado, lo dice textualmente, debido a la transformación de la industria química y las escaseces globales de materias primas. Esto lo dice Casio oficial. Esto, claro, no es garantía de que vayan a tener problemas con resinas de cajas, pero indica que Casio está sometido también a tensiones. Y aunque Casio, referente a las bioresinas, no es el que produce directamente esas resinas, hay empresas que las que se lo producen sí que pueden tener una alternativa para poder paliar todos estos problemas. Pero ante esto, para muchos nos surge una pregunta, entre ellos para mí, porque puede ser esta causa una de las principales que Casio haya decidido empezar a ofrecer bioresinas en muchas de sus relojes, incluso en Collection y en Collection baratos, y no tanto por las razones ecológicas que nos quieren hacer creer, porque fijaros en un detalle, ¿cuándo aparecieron las bioresinas en Casio? O sea, es mucha casualidad. Aparecieron tras la pandemia. ¿Y cuándo empezó a la escasez de plásticos? Y la crisis y la carestía de plásticos. Tras la pandemia. Si os dais cuenta, antes de la pandemia, Casio defendía
el carbon core board, el plástico reforzado con fibra de carbono. Después de la pandemia defendía las bioresinas y empezó a sacar muchos relojes con bioresinas, y ya no solo con correas, sino con cajas, con biseles para G-Shock, incluso con cajas enteras. Así que es una duda muy, muy razonable y de mucho peso, que ahí os la dejo, porque cuando una marca anuncia que adopta materiales bio o eco, lo vende casi siempre como parte de su estrategia, no va a decir que tiene problemas logísticos o para conseguirlos. Así que dice que es estrategia de sostenibilidad, porque eso queda muy bien de cara al marketing y a la reputación de la marca. Pero en la trastienda suele haber otra motivación igual de fuerte o más que esa, y es asegurarse suministro y costes en un mercado muy inestable. Pensémoslo así. El ABS clásico y el policarbonato dependen 100% del petróleo o del gas. Si suben los precios del crudo, si hay tensiones con países productores o si alguna planta petroquímica se para, te quedas vendido. En cambio, si diversificas con resinas de biomasa, nafta derivada de caña de azúcar, de maíz o de residuos vegetales, reduces la dependencia de ese único origen. Y si además lo vistes de verde, matas dos pájaros de un tiro. Te aseguras la materia prima, por una parte, y encima ganas imagen ecológica. Casio ya en sus informes de sostenibilidad habla de resinas de biomasa para carcasas de G-Shock, para cajas y biseles y otros modelos. Eso encaja con esta doble estrategia. Por una parte, quedar bien ante inversores, gobiernos y consumidores, la parte ecológica que nos venden, que llega a nosotros. La otra parte, blindarse ante los vaivenes de la industria petroquímica, la parte práctica, que esa es la que no cuentan, pero que sí que están en sus análisis, que no son tontos. Es el mismo patrón que al fin y al cabo hemos visto en la automoción con los biocombustibles, o sea, no es nada nuevo, o en la moda con fibras recicladas. La historia pública es verde. La historia privada es necesitamos materiales que no dependan tanto de mercados volátiles, y esto en la industria textil, ojito, que también tiene muchos problemas. Lo interesante aquí es que al acelerar el uso de bioresinas, Casio probablemente no lo hace solo por convicción ecológica, sino también porque huelen que la dependencia del plástico tradicional puede ser un riesgo de futuro. Ante esto surgen serias dudas que desde que hemos visto esto de las bioresinas, a muchos usuarios de Casio se les ha pasado por la cabeza y han estado preguntando insistentemente en foros, en redes, en canales sociales, todo tipo de medios, lo que realmente se sabe técnicamente, hablo de la resistencia y longevidad de las bioresinas frente a los plásticos clásicos. Porque sí, aquí puede estar la clave de si esto es solo un maquillaje ecológico o realmente un cambio de materiales en sí. Y es que muchas bioresinas comerciales están formuladas para tener propiedades mecánicas muy parecidas al ABS convencional en cuanto a impacto, rigidez y procesabilidad. El punto débil no es tanto la resistencia mecánica de estos plásticos, de las bioresinas, sino la degradación a largo plazo por ultravioleta y amarilleo y la estabilidad del compuesto frente al envejecimiento, porque eso depende mucho de estabilizantes y de la formulación utilizada. Cuanto mejor formulación, también más cara, pero más resistente. ¿Y cuál es el problema principal? Pues que a día de hoy no hay décadas de datos de campo para muchas bioresinas comerciales, como lo hay en los plásticos. Porque la mayoría de fabricantes muestran datos de laboratorio y acelerados en previsiones que indican paridad, pero la historia real de duración de 10 a 20 años es aún escasa porque no hay. Mirad, compañías como Toray y de Mitsui, fabricantes japoneses, anunciaron que están produciendo plástico ABS utilizando monómeros biomasa. Y según dicen, mantienen la moldabilidad, la resistencia a impactos y las propiedades térmicas que se esperan de un plástico ABS para aplicaciones electrónicas y piezas exteriores. En la práctica, eso significa que un bio-ABS bien formulado
puede comportarse igual que un plástico ABS estándar en cuanto a golpes y rigidez. ¿Pero dónde flojean? Pues en la ultravioleta, en su resistencia a los ultravioletas, en la fotooxidación y en el amarilleo. Un ABS sin estabilizar sufre con la radiación ultravioleta y las bioresinas pueden incluir los mismos aditivos, absorbedores ultravioleta, antioxidantes, que los plásticos químicos convencionales, pero la composición exacta del polímero y su interacción con aditivos puede dar diferencias en amarillo y pérdida de brillo con el tiempo. Los estudios de envejecimiento muestran que la formulación y los estabilizantes marcan más la diferencia que el origen bio o fósil de los plásticos. Pero en la degradación a largo plazo, las revisiones científicas apuntan que la durabilidad depende del tipo concreto del biopolímero utilizado y de sus refuerzos. En las grandes marcas como Casio usan bioresinas comerciales testadas, por ejemplo la Durabio de Mitsubishi o las líneas de Toray que os comentaba antes de Japón. Esas resinas están hechas para aplicaciones exteriores y electrónicas y han superado pruebas de choque, temperatura y apariencia, por lo tanto, probablemente nos espera una pérdida de rendimiento inmediato en un uso normal y a corto plazo. Ahora, la advertencia es que la resistencia real a 10 o 15 años de exposición solar intensa, playa, sudor, roces con la arena y la ropa, todavía es la prueba del tiempo que tienen que superar, porque no está, nadie lo puede asegurar. No hay suficiente historial público de campo de bioresinas tan antiguos como lo hay en plásticos como el ABS o el policarbonato. Pero aparte de eso, de la resistencia, de la durabilidad, hay algo interesante que tampoco se nos tiene que escapar. Porque lo de Casio y las bioresinas responden a un juego global de suministro, pero las marcas chinas como SKMei, Sandan, Naviforce juegan en otra liga muy distinta, que conviene en esta situación geopolítica también analizar. Porque en las marcas chinas tienen una materia prima más barata y un acceso alternativo más asequible. China importa muchísimo petróleo y gas de Rusia desde que empezó la guerra de Ucrania, sobre todo, y a precios rebajados respecto al mercado occidental. Así que eso abarata derivados petroquímicos locales, por lo tanto es mucho más competitiva. Y eso les da a las industrias chinas de plásticos y de resinas un colchón de costes que no tienen en Europa, no tienen en Japón, donde pagan el crudo y gas más caros y encima con más regulaciones. Casio depende además de proveedores globales y de estándares de calidad muy exigentes en teoría. Por eso cualquier interrupción o encarecimiento se le nota. Pero SKMei y compañía y el resto de marcas se nutren de la petroquímica interna de China y de proveedores internos que pueden operar con diferentes exigencias y trazabilidad, es decir, no están blindados contra la escasez mundial, pero tienen más flexibilidad para usar lo que haya, incluso lo que haya en el mercado local. Esto en el coste real de un reloj se nota porque 10-15 euros el coste de la resina, para un reloj de 10-15 euros el coste de la resina de la resina de la caja es de céntimos. Así que si sube un 50%, el impacto es muy pequeño comparado con embalaje, pilas, maquinaria, distribuciones, etc. En cambio, un Casio, un G-Shock de 100 y pico euros, 300, depende mucho más de que la resina sea consistente, resistente, así que no puede usar cualquier cosa sin arriesgar su reputación. Así que sí, la crisis de materias primas también afecta a SKMei, Sanday y demás, pero la sienten menos por esas dos razones, porque tienen acceso a petróleo ruso barato y pueden usar resinas de diferentes procedencias. Para que nos hagamos una idea, incluso una ABS Premium o una bioresina que usan en Casio cuestan de 2 a 5 euros por kilo. Y una caja de un G-Shock pesa unos pocos gramos, así que hablamos de céntimos. Lo que encarece de verdad el reloj son los moldes de inyección, porque fabricar y mantener los moldes de acero es carísimo, puede costar cientos de miles de euros. Eso se amortiza pues vendiendo miles de relojes.
Las pruebas y ensayos, la investigación y desarrollo, también. Los acabados y la composición no es solo ABS, sino que también son las mezclas, estabilizantes, tratamientos superficiales. Eso también encarece el producto. El marketing y la distribución, campañas en tiendas oficiales, logística mundial como tiene Casio, servicios postventa, también encarecen mucho el producto y esto lo pagamos todos. Y también la marca y la reputación, el plus psicológico de que un G-Shock aguanta lo que le eches y lo llevarás 20 años sin que se caiga a pedazos, eso también se cobra. Por eso también hay que pagar. La resina de un Casio jamás justifica 300 euros, eso está clarísimo. Lo que sí lo justifica es el pack completo del que os he hablado. Investigación, moldes, ensayos, distribución, longevidad, marketing. Eso es lo que compra el cliente, no los gramos de plástico. Claro, Casio ha convertido un material barato y ubicuo en un producto aspiracional y de culto, un producto deseado, una especie de alquimia industrial que vende resina con una resistencia casi mítica. Así que lo que pagamos son las campañas de influencers y de embajadores. Ahí está el gran truco, en realidad. El coste de la resina de un reloj de Casio es simbólico, pero Casio y cualquier marca grande no vive solo de fabricar barato, vive de crear una historia alrededor de ese producto de plástico. Pensemos por un momento, recapacitemos en lo que hay detrás de un G-Shock de 300 euros. Pues veréis, hay campañas de marketing globales, anuncios, vídeos espectaculares, tirando el reloj, probándolo con estrellas de cine, con actores, colaboraciones con deportistas extremos, etc. Eso cuesta millones, cuesta más que el reloj. Y no se reparten todos los relojes de forma justa. Así que lo pagas tú cuando compras uno, aunque ese uno no sea el que entró en la campaña. Influencers y embajadores, claro, regalar relojes, dar relojes, acuerdos como tiene Casio con militares retirados, con surfistas, con pilotos, con artistas, con patineros, como les llamamos muchos. No es altruismo, eso no es altruismo. Es una inversión de marca. Hablamos con Guti el otro día sobre el chico este, que no me acuerdo cómo se llama, que a Casio que Casio le envió una caja de relojes llena. Pues es algo. ¿Esto quién lo paga? Pues lo paga el comprador de Casio. Tú ves a tu ídolo o a tu influencer favorito con el reloj y piensas que vale la pena. No piensas en que te ha presentado un reloj con un esmalguaz en la muñeca como el otro día, o que ese producto se lo han regalado, o le han pagado porque lo lleve o porque lo muestre. También hay que unir a todo ese precio las ediciones limitadas y las colaboraciones. Dragon Ball, Gundam. Ahí es puro marketing emocional. El coste de la resina es idéntico en uno de esos modelos al de un G-Shock básico, pero el envoltorio narrativo con el que nos lo venden pues dispara el precio, y eso lo vemos en colaboraciones desde hace años con Casio. Casio sabe hacer muy bien esto. Y un último punto que yo no entiendo y que la gente, curiosamente, me asombra, que casi siempre pica, porque ves un SKMI, ves un Sanda que son, o un Naviforce, no digo que todos lo sean, pero un buen reloj como el que os presentamos aquí algunas veces, y la gente dice que no vale para nada. Ve un Casio de moda y dicen que es una pasada. ¿Por qué? Pues por esto. Si un reloj de plástico cuesta 300 euros, la gente piensa que por costar 300 euros tiene que ser especial para merecer ese precio. Y entonces ves un reloj que no voy a decir que resiste lo mismo, pero que aguanta carros y carretas, y que cuesta 10 euros, y ya piensas que es una porquería. Y Casio refuerza esa idea con campañas de resistencia, de coleccionismo, de exclusividad, de durabilidad. Cuando un reloj de G-Shock será resistente, pero duradero no lo es. En el fondo, lo que pasa con los G-Shock caros es parecido a lo que pasa con las zapatillas de Nike. El coste de fabricación puede ser de 20 o 30 euros, no más, pero lo que pagas es en realidad lo que se dice intangibles, ¿no? Los márgenes, la publicidad y el aura de producto icónico. La gracia de todo esto, de toda esta comparativa de entre estos modelos de Casio y otros, es que un SKMI o un Sanda te puede durar perfectamente 10, 15 o 20 años.
si lo cuidas. No es tampoco que se nos vaya a deshacer al segundo año, porque veréis al final, todo está inventado y la electrónica de cuarzo es barata y muy estable. Y las resinas, aunque sean más sencillas en los relojes de SKMEI, no se degradan tan rápido como la gente cree. La diferencia está en los márgenes que de investigación, desarrollo y también en lo que nos quiere transmitir en las campañas que lleva ese modelo. SKMEI transmite un reloj práctico y barato. Pagas 10, 20 euros y si te dura 15 años, fantástico. O sea, es que 20 euros para que te dure 15 años, ya me diréis. Casio, pagas mito y sobreingeniería. Pagas 100, 300 euros y sabes que ese reloj será muy resistente. ¿El problema? Pues el problema es que el consumidor, como no necesita que su reloj resista explosiones o caídas desde edificios, como nos lo vende Casio. Entonces, claro, la diferencia de precio se nota más en el marketing, el prestigio, que en la utilidad real. Tú no lo ves, no lo palpas, no lo sientes. Lo icónico es que, lo irónico es que en la muñeca de alguien, un Casio de 300 euros y un SKMEI de 15 euros cumplen la misma función básica, dar la hora sin fallar en años. Así que la fama de resistencia legendaria de un G-Shock es cierto que también está muy inflada por el marketing, ¿eh? Aunque, claro, no es mentira del todo. Pero si el ABS y la bioresina de Casio es sólido y bien formulado, pues los moldes y los ensayos aseguran cierta uniformidad y cierta calidad. Pero que aguante caídas desde 10 metros o aplastamientos extremos, como muchas veces nos proponen, es más probabilidad que garantía. De hecho, Casio no lo garantiza. Lo muestra, pero no te pone un papelito garantizado resistencia a 10 metros. De hecho, todo lo contrario, te pone no sometas tu reloj a sudor ni a cosas así. Porque cada golpe extremo puede deformar o romper la resina. Y la diferencia con SKMEI ya no es tan gigantesca. SKMEI usa un plástico más básico, con menos refuerzos internos, pero para caídas normales de la vida diaria, desde una mesa, desde el suelo, yendo en bicicleta, pues funciona casi igual. Es cierto que en G-Shock, ha incorporado resinas como el alfa gel, pero cosas del pasado, módulos atornillados, módulo flotante que ha desaparecido prácticamente, el módulo separado del contacto directo con la caja, ya sabéis, ayudaban a absorber los golpes extremos y esto era así. Casio ya no lo usa en la mayoría de sus nuevos modelos, probablemente para abaratar costes y simplificar la producción, porque hacerlo como lo hacía antes. Resultado, pues los G-Shock modernos dependen más de la capacidad de la resina en absorber golpes y de la geometría de la caja para protegerla y no del sistema flotante interno. Así que la diferencia real con un SKMEI se reduce porque sin un módulo flotante el margen de seguridad frente a impactos extremos baja, aunque siga siendo bastante robusto, pues ya no es lo mismo. Así que los G-Shock modernos todavía son resistentes, pero el mito de sobrevivir a cualquier cosa se ha ido diluyendo con los años. SKMEI y similares, que siempre fueron más humildes, se van pareciendo más a Casio en el día a día, sobre todo a los Casio Callisteon. Y la diferencia real hoy, pues en la calidad de los acabados, en las pruebas a las que son sometidos, en la garantía y en la reputación de marca, claro. No es que el módulo de la resina sean mágicos, no por sí solo. Así que podríamos decir, en un escenario, una caída de 1 metro, un G-Shock moderno sin problema la soporta. Un SKMEI moderno sin problema la soporta. Caídas de 2 a 3 metros, pues un G-Shock moderno, probabilidad de sobrevivir gracias a la resina, a los compuestos de resina, sobre todo si es carbón con cuarzo reforzada con fibra de vidrio, y a la geometría de la caja que está pensado para eso. Y en un SKMEI, probabilidad de sobrevivir también bastante alta por los mismos compuestos utilizados, aunque puede rayarse o deformarse, o puede
puede deteriorarse, pero yo diría que muy parecidos también. Ahora, resistencia a caídas desde 10 metros o algo menos. eh, Obviamente, aún sin módulo flotante, el Gisot resiste mejor que el SKMI, mientras que el SKMI pues, tiene más riesgo de romperse o de dañar. El agua y presión de agua, pues lluvia, ducha, piscina, pues en Gisot probabilidad de sobrevivir alta. SKMI tiene muchos modelos que sobreviven o que son resistentes a salpicaduras o a duchas ligeras, pero no todos. Y eso sí, los modelos de 50 metros pues sí que lo soportan sin ningún problema. El problema de Gisot cada vez más y de los Casio es el empañamiento de sus cristales, que es un punto débil que cada vez también está presente en más modelos de Gisot. SKMI sigue en desventaja en ese sentido, porque aunque no tenga tanto de empañamiento, o por lo menos no se oiga tanto, pues obviamente no tiene el mito de impenetrable que tienen los Gisot. Sigue existiendo una diferencia entre las dos marcas, pero claro, es menos dramática y que lo que nos vende Casio en marketing. Y cada vez se justifica peor la diferencia de precios. Así que para un uso normal diario, Gisot y SKMI prácticamente iguales. O sea, si vas a usar tu reloj a diario, los golpes y caídas típicas los soportan ambos. Para escenarios extremos, Gisot pues tiene ventaja con su diseño. Precio contra beneficio real, pues cada vez es más cuestionable que paguemos 300 euros solo por resistencia mecánica y electrónica, porque en uso cotidiano SKMI ofrece casi lo mismo. Y entonces, ¿qué tenemos? Mito contra realidad, pues Casio vende una hora de invencibilidad, pero hoy las limitaciones materiales y de diseño moderno muestran que esa leyenda está bastante inflada. Así que para un uso diario, 50 metros 5 bares es suficiente para ducha, piscina, baño, siempre que no juguemos a bucear muy profundo o presionemos los botones mientras estemos bajo el agua. Claro, lo que casi nos vende con 200 metros se reserva un margen, ¿eh? Y un reloj de 100 euros con esa resistencia al agua aguanta muchísimo más de lo que la mayoría de gente le va a exigir. Tenemos la garantía de Casio, pero también tenemos que SKMI a precios más humildes le está ganando mucho terreno y que lo que nos vende de bioresina tiene también otro lado, un lado que es menos popular, que es menos espectacular, pero que es más realista y más práctico. Y es que si fabricas fuera de China, tienes que pasar por el aro de normativas y de incrementos de precios y de los pliegos de las distribuciones y de las cadenas de suministros, pues obviamente tienes que pasarte a las bioresinas o a materiales alternativos si quieres mantener calidad. Y esto tiene un precio, todo esto tiene un precio. Con esto tampoco quiero que pensemos o que la gente piense que estamos defendiendo a SKMI ni a las marcas chinas. Lo único que quiero hacer, y quiero que quede muy claro en relojes electrónicos, es que quiero ponerlos en su contexto. Ni Casio es tan espectacular como nos quieren vender, siendo buenos relojes. Y obviamente eran mucho mejor antes, y además antes podían ser competitivos. Ni SKMI es tan malo, ni las marcas chinas, o por lo menos algunas otras sí, son tan malas como nos lo quieren vender. De hecho, ya veis, es ocurre como los smartphones. Hay smartphones chinos que son una auténtica porquería, cuestan baratos. Hay smartphones chinos que están bastante bien para el precio que tienen. Hay smartphones chinos que son muy competitivos y hay smartphones chinos que son carísimos y que están geniales. Con esto, con los relojes ocurre lo mismo. Así que yo creo que cada uno piense lo que le gusta, lo que quiere, por lo que quiere pagar, si quieres pagar por imagen o por practicidad, y para lo que quiere su reloj.
porque al fin y al cabo problemas vas a tener de una u otra índole con todos, o sea, vas a tener ventajas y desventajas. Pero yo creo que un SKMI hoy en día te puede dar muchísimas satisfacciones. Ojo, no todos los modelos, pero aquí hemos probado modelos de SKMI muy buenos, y Sanda y Naviforce, y que están, no voy a decir a la altura, porque claro, no están tampoco en precio, pero que sí están muy cerca de los Casio antes asequibles. Hablo de W59, F28, todos estos Casio modestos populares, pues las marcas chinas prácticamente